Doctor Majorano, se cumplen 10 años de la creación de la figura del defensor del asegurado. ¿Cuál es el balance de este periodo? Bueno, el balance creo que es altamente positivo por varias razones. Primero y principal porque hay que recordar que hace 10 años atrás fue el primer ombudsman corporativo privado de la Argentina que fue creado y subsiste. Y de alguna manera lo que no podíamos mostrar como ejemplo hace 10 años, hoy sí. Por ejemplo, digamos, la cantidad de casos en que hemos intervenido, la solución que hemos aportado a muchos de esos problemas que tienen los asegurados. Y esto creo que puede servir como modelo para otros sectores comerciales, como bancos, tarjetas de crédito, compañías de servicios, etcétera, como sucede en otras partes del mundo, donde ya está creado un ombudsman corporativo privado. En este caso, yo diría que si uno se pone a pensar sobre cuál era el objetivo de la figura en un primer momento, yo diría que ha desbordado esos perfiles iniciales. ¿Por qué? Porque la figura fue creada, allá hace 10 años, como un árbitro para resolver los conflictos entre los asegurados y sus compañías. Pero he aquí que con el paso de los años, y esto más concretamente a partir del año 2010, se generó algo imprevisto, novedoso, de alguna manera innovador en todo sentido, que fue que los jueces comerciales comenzaron a derivar causas judiciales solicitando que el defensor del asegurado actuara como un mediador. Quiere decir que a la función originaria de árbitro se le sumó por derivación de la justicia comercial la función de mediador. Y esto es lo que yo realizo regularmente, más allá de que como árbitro también trato de buscar puntos de coincidencia. Por ejemplo, pongo como un ejemplo en el último informe anual del año pasado, yo di cuenta que el 84% del total de los casos a favor de los asegurados fueron resueltos antes de que yo dictara una resolución. Es decir, las compañías de seguros que originalmente deniegan el reclamo, cuando ese asegurado acude al defensor del asegurado, es como que encuentra el asegurado un respaldo que, transmitido ese reclamo a la compañía yo diría, rebobina, revisa su negativa inicial y sola, sin que el defensor dicte una resolución, le da respuesta favorable a ese reclamo del asegurado. Y por eso decía en el último informe anual que del 100% de los casos resueltos a favor de los asegurados, el 84% habían sido resueltos por las propias compañías. O sea, el conflicto había sido resuelto una vez que el defensor le dio traslado a la compañía. Y el 16% restante de ese 100%, el 16% solamente necesitó una resolución del defensor. O sea, yo tuve que resolver a favor del asegurado y obviamente, como lo establece el propio reglamento, las compañías puntualmente han cumplido. Yo creo que esto es tal vez lo más importante, lo que de alguna manera a mí incluso me ha ido sorprendiendo a partir de estos 10 años o en estos 10 años de manera creciente, que el defensor no necesita resolver a favor del asegurado, sino que las propias compañías, cuando uno le da traslado del reclamo, es como que revisan aquella negativa inicial y luego resuelven a favor del asegurado. ¿Cómo visualiza la figura del defensor del asegurado en el mercado del seguro digital? Bueno, evidentemente yo siempre le digo a mis alumnos de las universidades que si hay algo que no cambia es que todo cambia. Tenemos que estar permanentemente abiertos al cambio de todo tipo. En nuestro caso, bueno, yo diría que casi fuimos una suerte de pioneros, porque ya hace 10 años los reclamos llegaban y llegan por correo electrónico. Incluso la comunicación, la notificación que yo hago a las partes se hace también por correo electrónico, o sea, todo de manera digital. Y esto, de alguna manera, yo sé que hay todo un conflicto ahora con motivo de una resolución que dictó la superintendencia sobre la cobranza por medios electrónicos. Bueno, yo no es mi función mediar ni resolver este conflicto, pero yo creo que todo aquello que vaya en favor de los derechos de los asegurados
debe ser bienvenido. O sea, creo que naturalmente, por ejemplo, hace 10 años atrás no teníamos un sitio web del defensor. Ahora tenemos un sitio web, con lo cual la figura va siendo conocida. Lo que yo quisiera, siempre lo digo, y ahora a lo mejor con motivo de los 10 años, es que además de ser conocida, sea reconocida. Reconocida como una figura que actúa con absoluta independencia, y esto quiero que quede claro. Nadie en estos 10 años de ejercicio de la función me ha dicho lo que tenía que hacer o dejar de hacer. O sea, yo he actuado fielmente de acuerdo al estatuto, con independencia y sin recibir instrucciones de nadie. Creo que esto es tal vez en una época en la cual se ponen en juego o en duda la independencia de muchas instituciones, creo que esto puede ser un modelo para armar para otros emprendimientos, pero creo que esto es tal vez lo más importante. Como siempre digo, en todo caso la independencia no es solamente de uno. La independencia siempre supone una relación de alteridad. Yo soy independiente porque quiero ser independiente y me dejan ser independiente. Con lo cual vale un reconocimiento también a la asociación que la creó la figura, no como algo cosmético, estético, de maquillaje, sino para dejarla actuar con absoluta independencia funcional. ¿Algún comentario adicional? No, yo creo que simplemente es hechos que han sucedido en todos estos 10 años. Por ejemplo, de alguna manera, en algún momento, hace 3, 4 años, me tocó intervenir en un caso atípico. Yo siempre digo el caso de las llaves que se pierden. Bueno, obviamente un asegurado llegó a la defensoría con un reclamo porque había perdido la llave de su auto. Las llaves no estaban comprendidas dentro de la póliza. La compañía se negaba a cubrir ese siniestro, que con llaves computarizadas no deja de ser un siniestro con alguna entidad monetaria. Bueno, me encontré con un ejemplo, con un siniestro que no estaba ejemplificado en ningún lugar. Y tuve que acudir al menos común de los sentidos, el sentido común, a las normas de interpretación de la propia póliza y las normas del Código Civil y Comercial Nuevo, y resolví a favor del asegurado. Luego, con el tiempo, por supuesto, la compañía tuvo que cumplir, porque no cabe otra alternativa. Después, al poco tiempo, llegó otro asegurado, también con el mismo problema, y yo me remití a aquella resolución anterior. Y hace muy poco tiempo, creo que fue este año, también llegó otro asegurado citando los dos casos anteriores. Y aquí vale, y vuelvo al caso, a lo que yo ejemplificaba antes. Cuando la compañía, no viene al caso cuál es la compañía, una compañía de seguros, se había negado. Cuando el asegurado se presenta invocando los precedentes del defensor, favorables al reconocimiento, a la cobertura de la llave de un automóvil, la llave de contacto, yo doy traslado a la compañía, y la compañía directamente, teniendo en cuenta los pronunciamientos que yo había dictado con anterioridad, revisó su negativa inicial y reconoció el pago de esas llaves. Creo que esto habla bien de las compañías, que de alguna manera, al someterse a un régimen de arbitraje, respetan esas decisiones. Y esto, reitero, vale también como un reconocimiento a todas las compañías que se mantienen, digamos, sometidas voluntariamente al régimen del defensor del asegurado. Muchas gracias. No, gracias a ustedes.